Poker Sports Radio. Más que un deporte. Muy bien, amigos, segundo bloque de Poker Sports Radio. Estamos con Nicolás de Ferrari. Bueno, ¿cómo arrancaste con esto del póker? ¿Cómo conoces el póker? Y de muy chico arranqué por mis abuelas que jugaban. Tradición familiar. Claro. Bien. Ambas. Póker cerrado. Sí, porque cerrado, obviamente, 5 cartas. Mal jugado, lógicamente. Jugado como la vieja escuela, digamos, ¿no? Claro. Y ahí me fui metiendo, ya era la época de internet, aunque fue hace bastante tiempo, así que averigüé y empecé a leer. Ajá. Me anoté en algunas de las salas que surgieron, bueno, ya hace un tiempo, las primeras en español, algunas de las que todavía están. Y bueno, empecé a leer y empecé a jugar, primero, digamos, por Play Money, como le decimos. O sea, arrancaste por lo que es online. Arranqué, bueno, salvo en el ambiente familiar, Exacto, por supuesto. amigos y demás, pero... Arranqué, sí, en el ambiente online, más leyendo que jugando en realidad. Ajá. Porque realmente me cautivó el póker una vez que empecé a comprender el juego en vez de solo jugarlo. Hay gente que a veces lo juega y no intenta comprenderlo, o lo comprende hasta cierto punto y no me considero un erudito, pero digamos sí traté de ir aprendiendo y eso fue lo que más me... ¿Y cómo conoces el Texas? Digamos, ¿cómo es este cambio del... O sea, lo conoces ya obviamente en el online? Sí, pero ni bien empecé a leer, todo orientaba al Texas, las salas eran básicamente de Texas y lo poco que llegaba por la televisión o las películas en ese entonces era el Texas. Era Texas, que era lo más, como lo que ya se ponía de moda, entonces... Era como la novedad, digamos. Claro. Aparte, claramente, digamos, es más divertido. Que el de la al menos que el cerrado. Sí, claro. sí. ¿Hiciste alguna vez algún depósito inicial? No. Por una de esas páginas que de los clásicos $50 que con Poker uno Strategy. empieza, sí, y demás, empecé con eso. ¿Y cómo fue esa evolución? ¿Qué empezaste jugando? ¿Jugabas cash? ¿Jugabas torneos? ¿Jugabas No, sit and go? antes que nada jugaba los free rolls, ¿no? Eso fue antes inclusive de hacer el bono. Entonces mi primer año entero fue haciendo free rolls, que no era mucha plata, pero también era como hace 8 años atrás, así que bueno. Aparte, relativo. digo, me imagino cuando habla de los principios del online, en un free roll no había la cantidad de personas o jugadores que hoy podemos encontrarlos. Es que depende en qué sala estaría. Depende de la sala. jugando, claro. Había muchos que eran de 500 personas. Sí, 500 personas. Claro, a eso era muy reducido. Hoy tenemos un free roll que son 4.000. A ver, ¿no? amigo, Como barato. Como barato. jugar por 2 euros contra 500 personas, se la regalo en ese momento. Ah, está bien, pero yo jugué por 47 centavos contra 3.000. ¿Y cómo le fue? 47 centavos le estoy diciendo, pero Claro. digo, en ese momento era muy poca la gente que por ahí Sí, en conocía ese el momento, juego. como la página era una página en español, eso hacía que los números de gente sean más chicos Claro. que si uno iba a una de las páginas principales. Y en general había 500 personas, como dice el doc, siempre se llenaban y los premios oscilaban entre $100 para repartir o 250. Claro. Y ahí estuviste durante un año sin tocar tu bankroll. Claro, sí, no, el bankroll no lo tocaba, tampoco crecía demasiado porque en base a free roll mucho no. Logré ganar algunos y ahí sí construí un bankroll. ¿Y ese Ah, primer paso cómo fue? aceptable. ¿Qué pasaste? ¿Pasaste a sit and go? ¿Pasaste a torneo? No, pasé ¿Pasaste a sí, más cash? que nada a Sit and Go Six Max, que es lo que siempre me gustó más. Sit and Go de 10 o de 6, preferentemente de 6. Y obviamente eran límites bajos, ¿no? Lógico. A ver, dijiste que obviamente jugabas con tus abuelas y nada, hasta que entendiste el póker en vez de jugarlo y te gustó. ¿Qué es lo que entendiste del póker que te cautivó? La matemática atrás de las jugadas, las posibilidades, el entender tal vez el bluff no como una mentira despiadada, sino como una estrategia en algunos casos. Y entender que hay estrategias, digamos, detrás del juego que tal vez uno al principio no las conoce. Por ejemplo, No sé, un semi-bluff, o un stop and go, o inclusive estrategias de simplemente de juego, jugar estas cartas, por qué jugar estas cartas. o sea, O en el caso, perdón, de los torneos, cómo modificar la estrategia a medida que avanza el torneo, cómo comparar su stack contra el stack, digamos, efectivo en la mesa y demás. ¿Y cómo pensó tu estrategia? Y al principio de jugar en casa pensaba que solo había que blafear y tratar de mentir lo más posible y jugar muchas manos. Después
fui entendiendo que el valor, especialmente cuando los jugadores son así, reciben hacer lo contrario y bueno, ahí me adapté y empecé de a poquito a que me fuera mejor. ¿Vos pensás que, bueno, a ver, obviamente el nivel que hay hoy no era el nivel de esas épocas, ¿no? Pero ¿a vos te ayudó leer, te ayudó entender lo que hacías? ¿O ganabas más cuando jugabas por instinto sin jugar con, entre comillas, razonabilidad, con raciocinio? No, a mí me sirvió, o sea, digamos, creo que el instinto no hay que dejarlo de lado, especialmente en el póker, pero sí, leer me ayudó un montón. Hay varios libros que... ¿Qué fue? ¿Te acordás? ¿Qué es lo primero que leíste? Lo primero que leí que me gustó mucho fue Super System de Doug Bronson y cómo maneja el tema de la agresividad en la mesa como una herramienta para generar ganancias. Que tal vez algo que él en su libro lo compara con cómo era el póker antes a cuando él empezó a hacer esas cosas. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Y de todo lo que leíste, hoy en día, ¿qué es lo número uno? O sea, ¿qué es lo que no se puede dejar de leer, a tu criterio? A mi criterio, lo que no se puede dejar de leer no tiene que ver con la estrategia de póker. Me gustan mucho los libros de literatura de póker. Saben que no estamos viendo lo que es estrategia, pero para mí hacen al comprender cómo surgió el juego y cómo se transformó en algo... Como la cultura, una Claro. cultura general de póker. Recomendanos uno, si te acordás. Y One of a Kind, que es La vida es tu Ungar, o Positively Fifth Street, que es el libro de Jack McManus cuando va a jugar en el 2000, y cuando va a hacer el seguimiento y termina jugando y sale quinto en la Serie Mundial. Y hay algunos libros más, los de cuando Andy Bill iba a jugar. Digamos que no hacen a la estrategia en realidad, uno no va a aprender mucho a jugar Pero leyéndolo. sí está bueno conocer Pero el sí, pensamiento, ¿no? claro. De estos jugadores que estás nombrando o la cultura general. Ahora, llegás a los Six Max, a los niveles bajos, ¿cómo sigue el camino en tu carrera de póker? Y ahí empecé a jugar mucho Six Max o Sit and Go y me quedé ahí. O sea, lo que sí hice fue dejar de jugar tanto torneos grandes. Más que nada por el tiempo que te insumen y la varianza que representan, ¿no? Jugar, digamos, solamente torneos grandes. Y la ganancia era menor igual. Por Sí. todo ese tiempo invertido. Claro, estamos hablando. si uno, claro, exactamente. Por supuesto, el reward en el sentido del placer de ganar un torneo grande es incomparable, ¿no? Pero requieren un tiempo y aparte, digamos, como yo no me dedico full time, nunca me dediqué full time a póker, con la facultad, con el trabajo y demás, uno tal vez ponerse a jugar torneos es demasiado, entonces uno necesita algo que le insuma poco tiempo, como es un Six Max o como si no, jugar cash y jugar el tiempo que uno tenga. Bueno, y en el cash, empezaste, después de todo esto, empezaste a incursionar un poco en el cash también, Claro, en el sí, cash sí, sí. online. Cuando empecé a jugar en vivo, que también fue para esa época, había más que nada, los torneos eran muy grandes para lo que era mi banca, entonces jugaba en los garitos de hace mucho tiempo. bueno, Que sí. era- No, Caja dijo chica. clubes, dijo. Clubes, chicos. Él- no le- ¿Jugabas? Casas Con particulares. pálpito, dijo. Claro, Ah, sí, sí, jugabas exacto, con palpitos. Con Sí. Garlitos. Vos jugabas los torneos famosos, esos allá de hace mucho tiempo, con Carlitos. Carlitos. Eso es lo que quiso Con decir. Carlitos, exacto. Bueno, eso no lo escuchó nadie. Sigamos, a ver, querido. Y empezaste a jugar, bueno, en clubes, digamos, más O sociales. sea, jugabas con tus abuelas. Claro. Y No distaba mucho de ser así, inclusive. ¿Por qué? ¿Qué encontrabas en similitudes? Y que la verdad, digamos, en esa época fue hace bastante tiempo, fue antes de lo que... Sí, aclaremos que ya pasaron 10 años. Y más también, ¿eh? Y más Por también. eso. No soy tan grande, pero sí, 10 años. Sí, No, vos sí. tendrés unos 40, Bueno, 45. si vos te querés mandar preso solo, mandate. Flaco. Yo te estoy tratando de salvar de todos lados. ¿Y por qué? ¿Cuál era esa similitud entre las abuelas y Y el juego social. El juego con social, Carlitos? el desconocer digamos, las estrategias por completo y digamos, y jugar digamos, al chance, digamos, Claro. en vez del póker. Era poca ruleta, digamos. ¿Y hoy jugás cash? Sí, hoy juego cash. Hoy de hecho estoy jugando básicamente cash, tanto en vivo como en internet. Y eso, juego acá y cuando tengo la oportunidad de viajar, juego también. Y estos 10 años que decía el Doc hacia adelante, ¿qué similitud encontrás hoy? Porque muchos jugadores nos han dicho que hoy el juego por lo general en los casinos es más ruleta que otra cosa. Sobre todo los niveles bajos, ¿no? Exactamente. ¿Qué encontrás hoy en esas similitudes que vos veías en ese tiempo con las abuelas a hoy, a 10 años después? Y ahora con esto que se puso en moda hay aún más acción, o sea, digamos, hay mucha más ruleta todavía, pero también uno se cruza, inclusive en niveles bajos, con gente que entiende. Entonces hay que saber diferenciar lo que es el póker ruleta de los que saben lo que hacen ahí
¿Y en el online y en el vivo? Y en el online y en el vivo para mí es muy distinto. Yo disfruto mucho más de jugar en vivo. Y especialmente porque en el online faltan un montón de factores que para mí hacen al póker. Factores como test, como el simple hecho de estar en la mesa. Y el juego... ¿Vos sentís que el contacto es distinto? El contacto es distinto y eso se ve reflejado también en el juego. No es lo mismo la agresividad que hay jugando online que jugando en vivo. Lo que se dice el folclore del póker. Amigos, nosotros vamos a ir a la pausa. Recuerden que estamos jugando por una remera de Dealers y la consigna es la siguiente: ¿a quién te gustaría eliminar de la World Series of Poker y por qué? Así que lo pueden hacer a través del muro de nuestro Facebook buscándonos como Poker Sport Radio. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Poker Sport Radio. Lo dije como 15 veces. Poker Sports Radio. Más que un deporte.